Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda el profesor Denis Riveros Lobón nuevamente con una nueva clase de literatura. En este caso, vamos a hablar de un escritor que es José Santos Chocano, un escritor peruano muy importante dentro del modernismo. Para lo cual, lo primero que es que tenemos que ubicarnos dentro de esta corriente nueva llamado pues modernismo, que lógicamente aparece luego de lo que vendría a ser el realismo que ya habíamos dejado atrás, ¿no? Habíamos dejado atrás ya un poco a lo que es pues escritores como Manuel González Prada y habíamos dejado a Clorinda Mato de Turner y nos vamos a ir metiendo ya en lo que es este nuevo modernismo, ¿no? El modernismo es una corriente literaria o movimiento que aparece durante el siglo XIX y XX, ¿no? Específicamente entre los años de 1880 y 1920. En esos años se ubica el modernismo, ¿ya? Que abarca no solamente la parte de Europa, sino también la parte de América, ¿ya? Donde América vivía una terrible crisis universal, ¿no? Y entonces, no solamente una crisis universal en cuanto a la escritura, la literatura y las letras, sino también una terrible crisis espiritual, ¿no? Que esto va a ir cambiando gracias a los escritores modernos que van a aparecer en esta época, ¿ya? Este modernismo, chicos, ¿por qué le colocamos el término de modernismo? Este término de modernismo le dio el escritor Rubén Darío, este nicaragüense, que se va a unir a otros escritores y van a formar esta nueva corriente literaria llamada modernismo, ¿no? Hay que recordar que este modernismo de Rubén Darío, el cual lo inicia en el año de 1888 con su obra llamada Azul. Azul viene a ser pues la obra que inicia o da inicio a este modernismo, ¿no? Presente, doctora. Luego, este modernismo también se va a ir ya, que les digo, consolidando, engrandeciendo, no, con otra obra también que se llama Prosas Profanas del mismo escritor Rubén Darío, ¿ya? Entonces, cuando te pregunten quién es el iniciador del realismo, perdón, modernismo, Rubén Darío, ¿ya? Lo que querían ellos es dar una nueva literatura, ya una nueva literatura, pero con diferentes características, ¿no? Dejando de lado al modernismo, ¿no? Eso es lo que querían estos escritores, ¿ya? Algunas características del modernismo, por ejemplo, el modernismo tiene ruptura de unas reglas anteriores. ¿Qué significa esto, pues, no? Que el modernismo va a romper estereotipos, métricas durante mucho tiempo, ¿no? eh, ya tienes otros aires y deja de lado a las reglas que tenían los anteriores corrientes, como el realismo, como el romanticismo, que tienen sus propias características y reglas, ¿no es cierto? Ya deja dice, se opone a la centralización del pensamiento. Significa que va a haber una libertad de pensamiento, ¿no? El poeta nos dice que aquí el poeta es el ciudadano del mundo, el creador del mundo. Entonces hay mucha libertad en esta época, ¿no? Mucha libertad de escritura gracias al modernismo. Aboga por la independencia poética del individuo, claro, aboga porque ellos, los escritores en esta época van a ser pues netamente, solos, van a escribir sin necesidad de reglas. Ellos tienen una gran libertad de escritura, ¿no es cierto? Cada poeta tiene su propio lenguaje, su propio tema, su propia forma de pensar, sus sonidos, porque aquí te viene la musicalidad, ¿no? De sonidos, las letras adecuadas. Cada uno es propio, ¿no? Propio de que escribir. Cada uno escribe como desea, ¿no? Dentro de estas características del modernismo. Rechaza la realidad, es correcto, claro. Deja de lado ese realismo, eso significa, no deja de lado la realidad, ¿no? Los escritores modernismos prefirieron pues evadir los conflictos sociales, porque el realismo habla de conflictos sociales, de conflictos políticos, ¿no? Entonces los modernistas ya no querían hablar de esa realidad, ¿ya? Ellos querían otro pensamiento, ¿no? Utiliza un estilo preciosista, significa pues que sus obras van a ser más buenas, bonitas, hermosas, ¿sí? Ese preciosismo lo adquieren de los franceses, ¿ya? Tienen un estilo muy diferente, ¿no? Tienen musicalidad que hace que esto sea un poco más hermoso, ¿no es cierto? Por eso
que dice que utiliza un estilo de preciosista. El preciosismo viene de los franceses, ¿no? Ahí dice, ¿no? Introduce la musicalidad en los poemas, sí, introduce la musicalidad, ¿ya? Entonces, esta estética que tenían los modernistas, tenían frases musicales, unas rimas diferentes, repetición de sonidos, utilizando quizá también figuras literarias, ¿no es cierto? Unen sensaciones, utilizan pues figuras como sinestesia sobre todo, ¿no? Que une sensaciones, imágenes, significados, ¿no? Entonces, eso utilizan ahora los nuevos escritores dentro del modernismo, no solamente en el Perú, sino también en Europa, ¿ya? También utiliza ahora nuevos lugares, ya no son los lugares de la realidad, como los problemas sociales, ¿no es cierto? Ahora tienen nuevos lugares, nuevas imágenes exóticas. Los textos modernistas se van a dar en lugares exóticos, ya no reales como el realismo, recuerda, ¿no? Hay muchos paisajes de regiones de Oriente, por ejemplo, muy hermosos, ¿no? Como la India. La India es uno de los países que se describe sobre todo en el modernismo, ¿no? Este modernismo lo que va a hacer es competir con el romanticismo, ¿ya? Siempre hay una gran competencia con ese romanticismo que estaba todavía aún antes, ¿no? Eh, los modernistas también toman la religión, hay que tomar en cuenta, siempre toman la religión. O sea, ellos lo que dan es, consideraban lo mejor de cada religión, tenían un respeto por las religiones como ¿no? El hinduismo, el cristianismo, el budismo, etcétera, ¿no? Eso querían los escritores modernistas, ¿no? Entonces, chicos, recuerden que el modernismo lo que hace simplemente es dejar de lado el realismo, dejar los problemas, centrarse en la musicalidad, en el hermosismo, dejando de lado siempre a lo que es el realismo y el romanticismo, ¿no? ¿Tienen temas de melancolía, de soledad también? Sí, ¿no? Entonces, este es el modernismo, ¿no? Que tiene mucho respeto por la religión, como también ya lo mencionamos, jóvenes, ¿ya? Muy bien, entonces dentro de este modernismo encontramos pues al gran José Santos Chocano, ¿no? Conocido en el mundo literario como el cantor de América, ¿no? El cantor de América, ¿no? ¿Qué es lo que mayormente escribió Chocano, chicos? Lo que mayormente escribió José Santos Chocano es pues poesía, poemas, muchos poemas. Por eso que pertenece al género lírico, ¿no? También incursionó en el teatro y alguna vez también en ensayos, ¿sí? Pero lo que más desarrolló fueron poemas, ¿ya? Poesía. En el año de 1875 nació en la ciudad capital, Lima, ¿sí? Estudió en el Instituto de Lima, en el Colegio de Lima. Tuvo muchos problemas en el pasaje de sus vidas, ¿ya? Por ejemplo, fue encarcelado, ¿sí? Encarcelado por sus ideas políticas cuando aún era muy jovencito, ¿no? Era muy jovencito y fue encarcelado por sus ideas políticas diferentes a los demás. Él tiene un discurso muy importante que le dio a conocer con sus ideas revolucionarias, con sus ideas políticas. Ese discurso tiene un título que se llama De la Revolución, así se llama el título, ¿no? De la Revolución, ¿ya? Les cuento también que vivió en muchos países de Centroamérica, vivió en Puerto Rico, en México. Tuvo un acercamiento a este gran famoso revolucionario Pancho Villa, ya a Pancho Villa, ¿no? También apoyó a Manuel Estrada, un guatemalteco, y por ese motivo lo volvieron a encarcelar, ¿ya? Este escritor tuvo muchos problemas, ¿no? Eh, Luego, en 1920, ya estando en el Perú, tuvo un conflicto verbal, ¿no? Un conflicto verbal de gritos con un periodista que le hacía preguntas sobre su pensamiento revolucionario, sobre lo que él pensaba, y lo que hizo pues nuestro escritor fue dispararle a este periodista Edwin Elmore. Entonces, él mató a este periodista Edwin Elmore. Eso también que pasó, también por eso mismo fue condenado, pero a la cárcel, ¿no? Sí, fue condenado a la cárcel, ¿ya, chicos? Pero los grandes escritores de la época dijeron, no es José Santos Chocano, hicieron como una especie de un grupo para poder pues rescatarlo y sacarlo de la cárcel después de un tiempo, ¿no? Luego se trasladó nuevamente a otro país que es Guatemala.
En Guatemala también, como les dije, apoyó a un gobernante que era un dictador. Entonces ese gobernante, ¿no? Estrada, que era un dictador en Guatemala, nadie lo quería. Entonces cuando capturan a este dictador, sí, también capturan a los que lo habían apoyado. Entonces, ¿quién es el que lo había apoyado? José Santos Chocano. También es condenado a muerte otra vez. Pero ahora, ¿quiénes le ayudaron? Tú dirás, ¿lo ayudaron de repente los escritores otra vez? No, ahora lo ayudaron desde la iglesia, desde el catolicismo, desde el mismo Papa, que tenía mucho respeto por este escritor, ¿sí? Y también apoyó a Alfonso VIII. Ellos le van a salvar la vida porque ya estaba condenado a muerte en Guatemala por apoyar al dictador. Luego ya cambia su vida y luego se va a ir a donde? A Chile. Viaja a Chile en 1934, ¿sí? Y una persona que estaba normal, común y corriente, pero que había tenido problemas con José Santos Chocano por unos engaños que él hizo, ¿sí? Lo acuchillan a Chocano y lo matan en el tranvía. Entonces nuestro escritor peruano muere en Chile asesinado, ¿sí? Muchos conflictos tuvo en su vida nuestro escritor, ¿no? Hablar de José Santos Chocano no solamente es hablar pues de su triste vida, porque tuvo muchos problemas durante su vida. El Cantor de América tuvo una obra muy importante, la obra más sobresaliente, la obra más importante del escritor se llama pues Alma América. Alma América es un conjunto de escrituras, pero un poema, son poemas, ¿no? Y dentro de Alma América se encuentra este poema que se llama Los caballos de los conquistadores. Entonces los caballos de los conquistadores forman parte de Alma América, que es su mejor obra. Los caballos de los conquistadores siguen hablando acerca de lo que es el modernismo, ¿no es cierto? Este poemita tiene un verso libre, no tiene una métrica exacta, tiene verso libre, ¿no? Puede tener pues 6 sílabas, 8 sílabas, sí, diferentes tipos de verso, ¿no? Por eso se llama libre, ¿no? Aquí en este poema, Los caballos de los conquistadores, se mira la importancia de dos cosas importantes que voy a volver a repetirlas, ¿no? Se mira la parte de la conquista, ¿no? Del Perú, la importancia de no solamente de los hombres, sino de los animales que llegaron en la conquista del Perú, bueno, porque eran diferentes los caballos europeos, españoles que llegaron al Perú en la época de la conquista, ¿no es cierto? Y también hacen una comparación con los caballos que existían, los caballos peruanos, que también resaltan a los caballos peruanos. Y también van a darnos a conocer en este poema cómo era pues la fidelidad de los caballos hacia los dueños, ¿no? Porque recuerden que estos caballeros, ¿sí? Tenían pues sus caballos a los cuales todavía es más les colocaban sus nombres, ¿no? Y ese lazo de fidelidad entre caballo y jinete era pues muy bueno. Y eso, todo eso se resalta en los caballos de los conquistadores sobre la época de la conquista y cómo llegaron, pero sobre todo habla de estos bellos animales que también pues llegaron cuando llegaron los españoles, valga la redundancia, y gobernaron y conquistaron el Perú. Este es un poema muy hermoso y muy bonito que se encuentra dentro de Alma América. Esto nos dejó el cantor de América llamado José Santos Chocano. ¿Sí? Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos la siguiente semana.